hacerse preguntas, etc. Como por ejemplo, yo creo que se hizo alguna pregunta como esta: ¿cuál es el camino que siguió Esteban para ver la gloria de Dios? Yo estoy también queriendo alcanzar la gloria de Dios, diría Pablo. Estoy queriendo alcanzar la gloria de Dios a través de la ley, a través de la rigurosidad. Y sin embargo, hay este hombre transparente que ha alcanzado la gloria de Dios. ¿Acaso el camino de la ley no era el camino adecuado? Pero su orgullo y visión eran más fuertes. Por eso decide radicalizar su oposición y dice el texto que pidió autorización a los sumos sacerdotes para perseguir a los cristianos. Es decir, en el momento de mayor crisis, de mayor fragilidad también, a veces nosotros no queremos aceptar ese momento de crisis y nos vanagloriamos y nos llenamos de orgullo y decimos, no, no, lo mío es la verdad, y queremos ocultar aquello que está aconteciendo en nuestro interior. Vamos por el segundo momento, el encuentro con Cristo. Ahí va a haber el cambio de meta. Recuerden que conversión es el cambio de meta y de mentalidad, de meta y de mente. El primer momento, entonces, el signo que lo descoloca a Pablo. El segundo momento, el encuentro con Cristo. Por eso, Saulo, desde su visión farisaica, legalista y fanática, con autorización del sumo sacerdote, salió a Damasco, la capital de Siria, con el propósito de encarcelar a hombres, dice el texto, para encarcelar a hombres y mujeres que seguían el camino de Jesús. Pero en el camino sucedió algo inesperado. Tuvo un encuentro transformador con Cristo, que como toda experiencia religiosa es trascendente. Hay una palabra muy difícil, ¿verdad?, que se llama el encuentro. La experiencia de Cristo, la experiencia de Dios es inenarrable. Acontece en el mundo psíquico, en la experiencia de los sujetos, y cuando nosotros queremos narrar lo acontecido, nos faltan palabras. Por eso, a semejanza de Pablo, necesitamos expresarnos o expresar con símbolos, con metáforas. Pablo utiliza también metáforas para explicar su encuentro, el acontecimiento transformador que sufrió camino a Damasco. A ver, amigos, esto es importante porque nosotros tenemos en Hechos 9, usted puede leer y parece que es una secuencia casi de día a día lo que está sucediendo. Sin embargo, los acontecimientos o el encuentro que tiene Pablo con Cristo es más complejo. Una cosa es la vida que se vive y otra cosa es la vida que se narra. La vida que se narra ya viene condensada. Nosotros vivimos muchos acontecimientos con elementos. Sin embargo, a la hora de que Lucas escribe la narrativa sobre la conversión de Pablo, lo hace como si fuera una secuencia, pero a nivel histórico es un poquito más complicado. Vamos a ver con qué metáforas Pablo expresa o comunica su experiencia de conversión y de encuentro con Cristo. En primera instancia es muy interesante, porque tomada también de Hechos 9, que ya sabemos una reconstrucción, utiliza una primera imagen, el narrador Lucas, y nos dice que el acontecimiento del encuentro con Cristo fue como una luz que lo dejó ciego, una luz que enceguece. Claro, cuando uno ha vivido, diríamos, en la oscuridad, en las tinieblas, y de pronto, ¡boom!, se abre una ventana y entra la luz, sin duda a nosotros nos enceguece por momentos hasta que
las pupilas de los ojos logran adecuarse al nuevo momento de la luz. Es decir, quiere simbolizar como un paso de la oscuridad en la que él vivía a la luz de Cristo. El relato, reconstruido, por cierto, de Hechos, dice que cerca de Damasco, de pronto, lo envolvió un resplandor del cielo, que le dejó ciego durante 3 días. Fíjense esta metáfora de durante 3 días. Si nosotros hacemos un símil también con la muerte y resurrección de Jesús, se nos dice que fue al tercer día la experiencia de la resurrección. También entonces Pablo, o el texto que nos narra que la ceguera de Pablo duró 3 días, quiere simbolizar simbólicamente los momentos de transformación, como pasar de una muerte a una nueva vida, de la muerte a la nueva vida a la luz de Cristo. Y es interesante, porque cuando usted narra el texto, dice, no, tienes que ir a la casa de Ananías. Por eso, gracias a la palabra de Ananías, que era un animador de una comunidad, se le cayeron los ojos, se le cayeron la venda de los ojos, o una especie de escamas, y recobró la vista. Es interesante cómo la palabra animadora de Ananías es la que le va ayudando a que las escamas, a que su falta de comprensión, a que esta experiencia nueva que estaba viviendo se pueda ir como revelando y comprender de mejor forma. Voy a utilizar una imagen. Hace años, cuando todavía las fotos se revelaban en las cámaras antiguas, se tomaba la foto y después se tenía que hacer una exposición del negativo, y con una luz va cobrando, va saliendo de ese negativo el positivo a través de la luz que se proyecta. Es decir, también ese momento de encuentro que tiene Pablo con Cristo era como el momento negativo, y que fue la palabra de Ananías y otros animadores de comunidades que le permitieron que de ese negativo se revele y salga a la luz lo positivo. Por eso se le caen las escamas y recobra la vista. Empieza a ver, pero ya desde una nueva manera, ya no como la vieja manera centrada en la ley o centrada en ciertos ritos y tradiciones. La novedad de Jesucristo dejó a obscuras sus verdades y una nueva visión de la vida estaba naciendo. Pasó del momento de la oscuridad a la luz. Vean qué bonita imagen entonces que utiliza el narrativo de Hechos de los Apóstoles para hablarnos del acontecimiento de la conversión de San Pablo. Hay una segunda imagen que utiliza también Hechos de los Apóstoles y habla de la caída. Efectivamente, ¿verdad? En Hechos 9:4 se nos dice que Pablo, cerca de Damasco, sufrió una caída. Claro, y sin duda podríamos decir, aunque el relato no habla explícitamente de la caída de un caballo, es una buena imagen para expresar la caída de sus seguridades, de su orgullo, de su ego. Ciertamente, amigos, que el movilizarse, el viajar de un sitio a otro, dependía de las condiciones económicas para saber el medio de transporte. Si usted tenía una buena condición económica, viajaba a caballo, ¿verdad? Otros, en cambio, si eran pobres, tenían que viajar caminando largos trechos. Pero esta imagen que está siempre en nuestra memoria habla del caballo, porque el caballo también se asocia al ego, al orgullo, al poder. Por eso, si ustedes quieren, cuando Jesús de Nazaret entra a Jerusalén, no entró a caballo,
los conquistadores entran a caballo. Jesús, Mesías, entra en un burro, señal de humildad. También podemos recordar que el primer rey de Israel, Saúl, no entró a caballo a Jerusalén, sino entró en un burro con el sentido de humildad. Pero aquí esta imagen del caballo nos sirve justamente porque expresa este mundo de seguridades, de ego, de orgullo en el que vivía Pablo. Es decir, cuando cabalgaba seguro en sus verdades, Cristo le hizo tocar el suelo y de su teología también. Seguro de su teología, seguro de sus verdades, pero de pronto tuvo que cambiar. Es decir, experimentó que el camino de la ley no es el adecuado para la meta del encuentro con Dios, sino el camino de Jesucristo. Claro, amigos, que cuando nosotros queremos tener ya la norma, la ley, como el elemento que me da seguridad, me libro de un problema, porque la ley ya está previamente trazada. Y como ya está previamente trazada, yo lo único que tengo que hacer es modelar mis acciones a la ley. Pero amigos, la vida es más complicada. La vida es más complicada. La vida es inmensamente más complejo que el trazado o la normativa de una ley. Por eso entonces, cuando la vida es más compleja y queremos someterle a la ley, estamos poniendo el sábado no al servicio del ser humano, sino el sábado para aplastar al ser humano. Sin embargo, recuerdan que esa fue la crítica de Jesús en su tiempo a los fariseos y aquellos que creían que cumpliendo con la ley ya era suficiente. Por eso entonces el giro de la ley a la experiencia de la gracia de Cristo va a ser fundamental. Hay otra imagen que utiliza también Hechos de los Apóstoles para referirse a la experiencia de conversión de San Pablo. En este caso es Primera de Corintios 15:8, porque Pablo recuerda que Cristo resucitado se le apareció a Pedro en ese texto. Habla de que Cristo se lo apareció a Pedro, a Santiago, a mucha gente, a los apóstoles, y después se apareció, y dice entre comillas, traducido ya, como si se tratara de un hijo nacido fuera de tiempo, como si se tratara de un hijo nacido fuera de tiempo. Recordemos, por favor, que Pablo se autotitula apóstol de Jesús sin haber sido apóstol histórico, sin haber sido apóstol histórico. Y eso es interesante porque en el fondo él está reivindicando a partir de la experiencia de Cristo y de su conversión el título de apóstol. Ciertamente, él tendrá luego que dialogar desde la narrativa, desde la historia de quien las columnas, así le llamaba Pablo a Pedro, Santiago y otros, las columnas, tiene que escuchar, tiene que recibir la tradición y a partir de eso también ser un apóstol autorizado. Hay una cuarta imagen, muy cortita, pero muy diciente al mismo tiempo para expresar la conversión. Es muy bonita. Es esta figura de lazo, como un lazado alcanzado por Cristo. Está esto en Filipenses 3:12. La expresión alcanzado, otros textos dicen conquistado. Me gusta esta expresión más bien, lazado. Es como quien de golpe sufre un frenazo y es otro quien le coloca en una nueva dirección. Seguramente nosotros, por las imágenes de televisión o porque alguna persona ha tenido experiencia de ser un vaquero, hemos visto cómo los toros, cuando están en el rodeo, salen con mucha fuerza, con brío, ¿sí? Y la habilidad del lazador hace que lance una soga y cuando el toro está yendo hacia adelante, es lazado, el toro queda de alguna manera frenado, sufre un frenazo y el vaquero
ala la soga y lo conduce hacia donde él quiere. Esa es la imagen entonces de la figura de haber sido lazado o alcanzado, porque ciertamente la experiencia de conversión o de encuentro con Cristo que sufrió Pablo no fue simple, fue fuerte, fue una experiencia dura. Cristo lo alcanzó y le dio otro giro de 180 grados a su vida. Bueno, hasta ahí entonces el segundo momento. Vamos por el tercer momento. Recuerde, por favor, estamos queriendo hacer un paneo rápido de este tema de la conversión de Pablo y lo hemos estructurado en tres momentitos. El primer momento, el signo que lo descoloca. Segundo, el encuentro con Cristo y las metáforas con las que Hechos y Pablo expresan esa conversión, porque el encuentro con Cristo es tan complejo que es mejor explicarlo a través de metáforas, a través de símbolos. Y el tercer momento, el proceso de cambio, el proceso de cambio de mentalidad y las primeras acciones misioneras de Pablo. Es interesante. Verán, estamos todavía haciendo esta transición entre el nombre de Saulo y luego se va a convertir en Pablo. Saúl todavía es un nombre judío y después va a transformarse en Pablo, pero eso vamos a ver casi al final. Amigos, en primera instancia, no es suficiente vivir un encuentro, un acontecimiento experiencial más o menos emocional para ser discípulo de Jesús, como puede darse también, ¿verdad? Es valioso y reconocer que hay grupos, que hay organizaciones que a partir de experiencias o encuentros altamente emocionales eh, crea un ambiente que genera una conversión en la gente, pero no es suficiente. Es necesario seguir un proceso de renovación o cambio de los paradigmas desde los cuales se comprende la vida y la fe. Ya lo había dicho Jesús, no es posible poner vino nuevo en odres viejos. Es decir, la conversión a Cristo exige tener una nueva forma de entender la vida. Es decir, amigos, porque cuando Pablo sabía todas las respuestas, le cambiaron las preguntas. Cuando Pablo sabía todas las respuestas, le cambiaron las preguntas. Y ahora la pregunta fundamental era, ¿quién es Jesús? Y eso ya no podía dar respuesta a él. Y de ahí la necesidad entonces de que Pablo se vaya preparando, se vaya purificando, se vaya, diríamos, liberando de las viejas concepciones de la tradición judía, las renueve esas y también a partir de la experiencia de Cristo repiense, rehaga ese nuevo pensar y la nueva justificación para explicar teológicamente su experiencia de Cristo. Por eso la conversión de Pablo requirió de él descolocarse, es decir, cuando tenía su seguridad y estaba sentado tan tranquilo y sabía todas las respuestas de las preguntas, tuvo que salir de su lugar, diríamos, ¿verdad?, de la zona de confort. Buscar nuevas personas, porque ahora, a partir del nuevo encuentro con Cristo, necesitó dialogar, encontrarse, conocer, escuchar a otras personas que habían hecho el camino de Jesús para que puedan poner mucha más luz en su vida, como fue, por ejemplo, en primera instancia, el caso de Ananías. Tuvo que hacer experiencia de nuevas geografías, de nuevas fronteras y tener nuevas prácticas, porque usted no puede, habiendo hecho la experiencia de Cristo, quedarse atrás repitiendo las prácticas de la tradición judía para consolidar su conversión, porque si él no hacía este cambio de mentalidad, la conversión, es decir, el primer encuentro con Cristo, la meta, podía perder su rumbo si no la alimentaba
a través también del cambio de mentalidad. Tenía que madurar su fe en el fondo. Aquí algunas ideas en torno a este tercer momento. El giro de la ley a la gracia, de la ley al amor. Eso lo podemos ver en Gálatas y en Romanos. Por el tiempo, simplemente hago referencia. Si para Pablo, como decía, ya no vivo en mí, es Cristo quien vive en mí. Si ya no vive Pablo para sí, sino que es Cristo quien vive en él, es la gracia de Cristo la que le salva. Es el amor el eje de la vida y la que da plenitud a la ley. Ya no puede vivir teniendo como referente las tradiciones y la ley del Antiguo Testamento. Tampoco el referente podría ser el templo, ¿sí? Porque ya Cristo es alguien que ha transformado la experiencia religiosa, la experiencia de Dios. Por ejemplo, entre las búsquedas, viaja para encontrarse consigo mismo y también para decir una que otra palabra nueva en las comunidades. En este periodo de conversión, Pablo viaja a Arabia. El mismo Pablo nos recuerda que él viajó 3 años a Arabia. Y luego de estar 3 años, diríamos, haciendo como un tiempo de reflexión, un tiempo de repensar la vida, un tiempo de cambiar los paradigmas hacia cómo entender y vivir la experiencia nueva de Jesús, regresa a Damasco. Luego va a Jerusalén, donde Bernabé lo va a presentar en la comunidad. Es muy interesante porque, ojo amigos, no se puede ser seguidor de Jesús por libre. Es necesario estar anclado a una comunidad con la que hace camino, porque de lo contrario, esta conversión, si no tiene un tejido social, un tejido emocional, una comunidad que lo sostenga, puede desvanecerse. De ahí que él busque y también Bernabé lo presenta en la comunidad. Su vida empieza a correr peligro ahora. ¿Por qué? Porque él de fanático, perseguidor de Cristo y de los cristianos, ahora se está convirtiendo en un tenue, apenitas, ¿verdad? Defensor de Cristo. Y entonces dice, ¿qué pasó aquí? Ahora, quienes estaban descolocados eran también sus antiguos amigos fariseos, como también algunos cristianos que sospechaban un poco de Pablo, porque decían, no era este quien nos perseguía y ahora qué hace aquí entre nosotros. Por eso también lo llevan por Cesarea y va a Tarso. Es decir, hay todo un movimiento geográfico. Y en ese movimiento geográfico va conociendo gente, va conociendo comunidades y se va asentando en su experiencia de fe. Aquí un dato en este momento, ¿verdad? Visita de Bernabé y una primera experiencia misionera. Ustedes lo pueden ver ahí en Hechos 11 del 25 al 30, pero en pocas palabras. Bernabé viajaba a Tarso para expresamente invitarle a Pablo a participar de la comunidad de Antioquía, donde vivieron un año. Sin duda, amigos, Pablo de Tarso ya era una figura antes de su conversión. Recuerdan que era alguien cultivado, alguien que había aprendido la ley a los pies de Gamaliel, y Gamaliel no era cualquier profesor, era un gran maestro de aquella época. Era una persona destacada. Y si de alguna manera ha vivido la experiencia de Cristo, se ha convertido, no puede ser una figura desperdiciada. De que Bernabé vaya expresamente y le invite a Pablo a ser parte de la comunidad de Antioquía. Y el texto dice que estuvieron un año, y en ese año sin duda Pablo escuchó, compartió y profundizó su experiencia de conversión.
Incluso cuando la comunidad de Antioquía sabe de la crisis económica, de la pobreza que está pasando la iglesia de Jerusalén, allá en Judea, envió a Bernabé y a Saulo para que lleven la ayuda a aquellos hermanos. Miren cómo la conversión de Pablo se va convirtiendo también en la práctica de Pablo. Y por su talante, por su liderazgo, etcétera, es escogido para que junto con Bernabé, que era como su catequista, vamos a decir, vayan llevando esta ayuda económica solidaria a los hermanos de Judea. Su conversión iba madurando en obras concretas de solidaridad. Bueno, amigos, hasta ahí entonces nuestra temática. Ahora 3 conclusiones y les doy la palabra, si es que hay tiempo. Amigos, la conversión no es un acto mágico, como habíamos dicho hace un momento, tiene antecedentes en acontecimientos que nos descolocan, que nos ponen a repensar nuestras verdades. Hay que estar atento a esos signos para constantemente renovarnos. La conversión, una segunda reflexión o conclusión. La conversión como un giro de 180 grados, ante todo, es un encuentro con Cristo, que es capaz de transformar a la persona, tener una nueva escala de valores. La conversión, amigos, no es simplemente una ideología, no es nuevas ideas en la cabeza. Es ante todo un encuentro con una persona que en el diálogo con esa persona voy teniendo una nueva forma de valorar la vida. Por eso la escala de valores. Y por último, la conversión o este momento, esta experiencia que vive Pablo, nos invita a cultivar el encuentro renovado, renovando la visión y con una práctica comprometida. Si no renovamos la visión teológica, bueno, serviría muy poco la conversión a Cristo, porque sería una conversión a medias. El encuentro se da como posibilidad también de que usted vaya renovando la experiencia, pero renovando también la mentalidad, su sentir y renovando también su compromiso. Les invitaría ahí, no sé si hay a tiempo, me avisan, pero a que pensemos o que compartamos 3 preguntas. ¿Qué destaca del proceso de la conversión de Pablo? Usted que ha estado presente aquí, ¿qué quiere destacar del proceso de Pablo? También, ¿qué nos puede enseñar la conversión de Pablo a los cristianos hoy? Pero al mismo tiempo, qué cautela debemos tener al reflexionar sobre la conversión de Pablo? No sé si Katy o Lauren pueden coordinar este momento, me avisan si hay tiempo o no, pero a la orden. Boris, claro que sí hay tiempo, entonces vamos a pedir a 3 personitas que nos ayuden en esta reflexión que Boris nos propone con estas sencillas pero profundas preguntas. Le voy a dar la palabra a Alejandra de Argentina, por favor, para que nos ayudes. ¿Puedes abrir ya tu micrófono? Alejandra. Gracias. A mí me hace reflexionar sobre estar atentos a los acontecimientos. Como Pablo, ante la muerte de Esteban, fue para él el momento en que fue tocado y que él estuvo atento a eso que estaba pasando y fue suficiente para cambiar de su radicalidad de perseguidor a abrirse y a reconocer lo que estaba como de novedad entre los cristianos. Entonces, eso es como una invitación y reflexionando con lo que vivimos en este momento, con esta pandemia. Voy a molestar con esta pandemia nosotros
nos reconocemos muy frágiles. Este virus nos tiene atemorizados. Nos reconocemos con una gran impotencia. Aquí es como el caernos del caballo, o sea, ese orgullo, esa autosuficiencia con la que muchos de nosotros tal vez nos íbamos viviendo, pues nos lleva a montar en el burrito de la humildad y reconocer que dependemos de Dios y que ahorita ante esta realidad tan triste y tan dolorosa del mundo, es solo Dios que nos puede fortalecer y ayudar para salir de ello. Gracias. Gracias, hermanita. Por favor, Mónica Girón, estamos en tus manos. Abre tu micrófono. Gracias. Listo. Muchas gracias. No sé si me escuchan, por favor. Sí, Mónica, muy bien. Ya, muchas gracias. Bueno, ¿qué les diré? Primero agradecerles por esta oportunidad que tenemos en estos espacios que nos ayudan a ir caminando en ir madurando la fe, no solo en ser piadosos, sino en esa fe con razón, en esa fe en que realmente vamos viendo a este Cristo encarnado en cada acontecimiento, como dijo hoy Boris, en cada acontecimiento de nuestra vida, ¿no? ¿Qué destaco del proceso de la conversión de Pablo? Ese mirar la realidad, ese mirar el hecho, ese hecho que se haga acontecimiento en mi vida y que vaya marcando y que me produzca una crisis y que esa crisis sea para ver una meta mejor en la vida mía y en la de los que me acompañan, en los que están a mi lado y en los que están más lejos, tal vez con una ambición de querer mirar ese otro mundo posible. ¿Qué me enseña, aunque nos puede enseñar la conversión de Pablo? Yo creo que la más grande enseñanza que nos da Pablo es que se convierte, predica, pero no solo se queda en la palabra, sino que lo convierte en acción. Y muchas veces nos quedamos, me he quedado solo en la palabra, no he ido a la acción, a la praxis. ¿Qué cautelas debemos tener? En mi vida, y esto es más bien como una experiencia personal, no somos dueños de la verdad. Respetar al otro, respetar a la otra y saber que este Jesús está presente en todos los acontecimientos. La cautela sobre todo, no soy dueña de la verdad. Gracias, Katy. Gracias, Mónica, con mucha sabiduría. Y vamos a escucharle a Celeste. Puedes abrir tu micrófono, ojalá no haya eco. Gracias. Buenas tardes. Me parece a mí que Pablo, siendo pues un perseguidor de Celeste, ¿se te fue la voz? O el internet. O el internet. Bueno, vamos a cerrar este espacio que Boris... aquí tenemos a Fabricio, por favor. Puedes abrir tu micrófono, Fabricio. Buenas tardes. Buenas tardes, Katy. Buenas tardes con todos y Boris. Gracias por la charla. Algo que nos puede, se puede destacar de este proceso de Pablo que yo veo y que nos puede caracterizar a todos nosotros es esta búsqueda de Dios. Toda la vida estar buscándole a Dios, y en Pablo creo que es una constante también. No sabemos el camino que estamos llevando realmente, si es el correcto o no es el correcto, si estamos por buenos pasos o no, y hay que hacer lo que yo creo que lo que hizo Pablo, no dejar pasar
desapercibido las cosas que pasan a nuestro alrededor, las cosas que tenemos, por ejemplo, esta pandemia que estamos pasando, ¿no? Hay que tener un proceso, creo que mental, de raciocinio, de filosófico, teológico, para ir buscando verdades más, verdades que nos puedan acercar más a un camino de esto que Jesús nos enseñó, de el servicio a los demás. Yo creo que Pablo, si algo se dio cuenta en su vida, fue que en las comunidades, a las personas que él perseguía y las cosas que él hacía, no fue tomando más bien forma su vida, fue cambiando, modelándole las cosas que fue, y de alguna manera se fue acercando más a vivir en comunidad. Y cuando llegó a la comunidad y cuando fue parte de la comunidad, justamente su vida cambió. Pienso que justamente es eso lo que nosotros tenemos que hacer, no soltarnos en la comunidad en que estemos, sea familiar, sea parroquial, cualquiera sea nuestra comunidad, es la que debemos permanecer ahí. Y es el ejemplo de la comunidad y el ejemplo de cada uno de nosotros la que va a ir moldeando y cambiando y dando forma a este camino hacia un Jesús más histórico, más real, y a una vivencia de Dios mucho más práctica en la vida, con muchos mejores frutos. Muchas gracias, Fabricio. Muy buen consejo. Vamos a escucharle a Elenita Recalde ya la última intervención y a pedirle a Sandrita Cruz, luego de Elenita, que nos ayude con unas palabritas de agradecimiento para Boris. Elenita, ¿puedes abrir tu micrófono, por favor? Elena, te escuchamos. ¿Me oyes ahí? Sí, Elenita. Una sola cosa pequeña, todo lo que se ha dicho que es magnífico, es estupendo, es una maravilla. Y es lo único que debemos tener la valentía de reconocer que estamos equivocados, aceptar que estamos mal y obtener por un cambio para ser mejores. Si no tenemos esa valentía, no tenemos esa decisión, no podemos realizar ese cambio, no podemos alcanzar todo lo que nosotros querríamos alcanzar y luchar por un sueño de ser mejores para servir a quienes nos necesitan. Nos están dando una lección muy grande ahora en medio de la pandemia. Hay cuántas personas sin empleo, demos una mano. Necesitan nuestra ayuda a todos aquellos que se puedan estar alrededor nuestro y se puede extender la mano, hagámosle, pero con esa convicción de saber cuán equivocados estábamos y vamos por el cambio. Gracias. Gracias, Elenita, ese entusiasmo y ese amor vamos a entregarlo, ¿verdad? Como figura esencial, Pablo. Vamos entonces a escucharle y a pedirle a Sandrita que cierre con un agradecimiento especial para Boris, nuestro hermano, compañero, al que le encanta Pablo y nos ha compartido riquezas bastante importantes del día y la tarde de hoy. Sandrita, por favor. Gracias, Catita. Dios le pague por la oportunidad. Padre Lauren, buenas tardes. Catita, buenas tardes. Boris, buenas tardes. Y en verdad agradecerte de todo corazón por todas estas enseñanzas. He llegado, mi conclusión más o menos era esta, Boris, y por eso te quiero agradecer. En un primer momento, cuando el niño Jesús nace, se dice Se nos fue Sandrita, el internet igual que Celeste. Bueno, alguien muy especial me ha pedido la palabra. Por favor, Padre Lauren, hasta que regrese Sandrita. Ah, qué bueno. ¿Cómo hace Dios las cosas? No, mentira. Solo para reforzar, o no sé, como testimonio. A mí, muchos años, Pablo
me aburría. Sus cartas. Y incluso me gustaba más retener la primera lectura y el Evangelio. Y algunas veces hasta quitaba la segunda lectura, que era de Pablo. Hasta que, gracias a Dios, pude descubrir. ¿Y saben con ayuda de quién? De Lucas. Lucas, que vive 20, 30 años después de Pablo, pero es muy cercano. Claro, Lucas es cercano, o sea, tiene el testimonio no tan lejos como nosotros, apenas de 20 a 30 años. Y leyendo las narraciones de Lucas en los Hechos, cuando habla de Pablo, es extraordinario. Nos pone a un Pablo que responde siempre al primer amor. Pablo se enamoró de Cristo cuando cayó por tierra y claro, no fue de un día para otro, ¿verdad? Después de ese largo retiro, lo profundizó, se encontró con él y ya su vida tenía sentido. Todo lo que decía, lo que hacía, no solo sus cartas, con amor, con exigencia, todo por amor de Cristo y a la vez de construir comunidades, siempre recogiendo platita, pero no para él, porque él trabajaba con sus manos para él, recogía platita para otros, para la comunidad de Jerusalén, que había muchos pobres, y llevaba allá el dinero. Y luego cuando al final de los Hechos Lucas nos narra, les recomiendo esos capítulos 24, 25, 26, Pablo retenido, preso, como 2 años en Cesarea del Mar, ¿no? Yo tuve la suerte en los estudios de estar por allá, me quedé contemplando ese hueco y donde posiblemente, si no ese era otro parecido, y donde Lucas nos narra que Pablo enfrentaba al gobernador romano, enfrentaba al rey Agripa, que venía a visitar a su amigo el gobernador con su esposa, y llaman a Pablo, a ver, ¿qué hacemos con este? Porque yo no veo delito, y Pablo los enfrenta. Agripa, bueno, para cortar, con qué valentía, con qué convicción, y hasta que le dicen, Pablo, tú estás loco, casi un poco más y ya me conviertes en cristiano. Se ríe el rey Agripa, que era un judío creyente en las escrituras, se ríe de Pablo y Pablo le dice, ojalá fueras en todo igual a mí menos en estas cadenas. Bueno, las narraciones de Lucas nos presentan a un Pablo muy distinto del de las cartas. Yo creo que sería bueno completar al Pablo de las cartas con el Pablo de Lucas. A mí me ayudó a enamorarme más de Cristo como con la ayuda del Evangelio y de los Hechos de Lucas. Nada más, eso quería decir. Y Sandrita, ya le dije. Aquí estoy, disculpen, se fue luz en la casa, pero estoy desde el teléfono, gracias por su comprensión. Solo le quería decir, comentar estito, ¿no? En un primer momento, cuando nació el niñito Jesús, se dice que la Virgencita María envolvió al niño Jesús en pañales. A partir de allí empezó la vida, en este envolver, que significa para mí protección, que significa cuidado, que significa amor. Ahora, en lo de Pablo, se dice que una luz del cielo
le envolvió a Pablo. Cuando él se cayó, le envolvió un resplandor del cielo. A partir de este envolver, volvió la luz, la vida a la vida de Pablo. Entonces, para mí es como agradecerle a Boris, al Centro Bíblico, a todos ustedes quienes hacen posible este espacio, que nos envuelven con sus enseñanzas, que nos envuelven con su sabiduría. Y a partir de este envolver, nosotros estamos viendo la luz, empezamos la vida, tenemos protección y empezamos a vivir algo bonito. Dios le pague, Boris, por ese envolver con enseñanzas y sabiduría. Y para mí me ha quedado claro que nunca una ley está sobre la vida. Siempre debo de evaluar primero la vida y después cualquier ley. Si una ley está a la vida, bienvenida sea, pero muchas de las veces nosotros somos como legalistas y la ley, no. Primero la vida. A partir de eso viene esto. Le pague, Boris, porque siento que nuestros ojos deben de misericordia a todas las personas, quien sean ellas, y respetar y ver y considerarlas y ver el otro a un Jesús, es decir, ojos de misericordia al otro. Esas son las enseñanzas que tú me has dado, Boris. Dios le pague de todo corazón. Mi abrazo a Guido para ti y para todos. Gracias, Boris. Esta cumpleañera se pasó. Feliz cumpleaños atrasadito, Sandrita, pero qué lindo, ¿verdad, Boris? Lindo, lindo, Dios les pague, Dios les pague. Muchas gracias, qué sabiduría. Esto de envolver me ha encantado. ¿Usted qué dice, Boris? Linda metáfora también, ¿verdad? Ajá. Creo que todos nos quedamos. Muy bien, gracias, Boris, el hermano integrante del Verbo Divino. De verdad le tenemos mucho cariño, mucho aprecio, admiración, y pues con este envolver, como nos dice Sandrita, le damos las gracias y le invitamos ya próximamente para otro encuentro porque la gente nos pide mucho. Dios le pague, saludos a sus mujercitas, y pues ya sabe que el Centro Bíblico siempre está abierto para tomarnos un rico cafecito, aunque yo voy por yogurcito.